Continuamos. Bueno, vamos con las primeras definiciones que nosotros vamos a ver. Nosotros vamos a ver primero lo que es la definición de una ecuación diferencial. ¿Ok? Entonces, nosotros vamos a llamar una ecuación diferencial a toda ecuación en la que aparecen relacionadas dos puntos. Una o más variables independientes. Una variable dependiente de ellas, de ella o de ellas. Es decir, una variable dependiente de ella o ellas. Y también en el caso de que la derivada de esta última con respecto a una o más variables independientes. ¿Ok? Eso es lo que nosotros tenemos que tener claro a la hora de hacer esto. ¿Ok? Es como cuando yo les digo a ustedes, por ejemplo, para que solo lo tengan en consideración. Si yo tengo la aceleración, recuerden que la aceleración es una función que depende del tiempo. Y eso no va a ser nada más que la derivada total de la velocidad respecto del tiempo. Fíjense que aquí, en todo caso, la aceleración la estoy, como quien dice, derivando la velocidad respecto al tiempo. Es decir, que la aceleración va a depender del tiempo. A va a ser mi variable dependiente. T va a ser mi variable independiente en este caso. También se puede presentar el caso de la fuerza, ¿no? Recuerden que cuando ustedes vieron fuerza, fuerza va a ser igual a masa por aceleración. De donde la fuerza yo la puedo escribir simplemente como la masa por la aceleración. Pero la aceleración es la derivada de la velocidad respecto del tiempo. Pero también recuerden de que la derivada de la velocidad respecto del tiempo se puede escribir como la derivada de orden 2 del desplazamiento respecto del tiempo dos veces. Es decir, que la fuerza se puede escribir como la masa por la derivada de orden 2 de x respecto del tiempo dos veces. Y estas son cosas que nosotros debemos manejar. Es decir, que son las cosas elementales para poder abordar esa parte que tengo yo aquí. ¿Ok? Ahora vamos a ver aquí los tipos de ecuaciones.
En los tipos de ecuaciones, vamos a ver primero la parte A. Pudiéramos decir parte A. Lo que va a llamarse como una ecuación diferencial ordinaria. Esta ecuación diferencial ordinaria en los libros aparece abreviado como EDO, ecuación diferencial ordinaria. Es decir, que desde ahora en adelante, si yo escribo EDO, nos estamos refiriendo a una ecuación diferencial ordinaria. En esa ecuación diferencial ordinaria es cuando aparece la función incógnita que depende de una sola variable independiente. Es decir, vamos a ver cómo lo escribo yo acá. Es como cuando yo digo, yo tengo la función f mayúscula, que va a depender de x, pero también va a depender de y de x, pero también va a depender de y derivado de x, también va a depender de y derivado 2 veces de x, puntos suspensivos, y voy a llegar a que depende de la derivada enésima de x, y yo todo esto lo igualo a 0. Si ustedes visualizan acá, todo esto es una ecuación diferencial ordinaria que depende de una sola variable. Es decir, que la función f mayúscula depende solo de x. ¿Y quién va a ser x? La variable independiente. Está aquí, 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 aquí y aquí. Aquí es sin derivada, derivada de orden 1, derivada de orden 2, punto suspensivo hasta que llego a la derivada de orden n. Recuerden, cuando yo escriba y con una curvita y escribo n aplicado a x, eso significa derivada de orden n. ¿Ok? Ustedes dirán, profesor, pero unos ejemplos más particulares de esto. Bueno, vamos a escribir unos ejemplos más particulares. Por ejemplo, si yo tengo x al cuadrado y segunda menos 3xy igual a 0. Fíjense que esto es una ecuación donde aquí está la segunda derivada, aquí está la variable x, y esta segunda derivada solo depende de x, ¿ok? Yo pudiera tener otra, por ejemplo. Estoy recordando un poquito del cálculo 3, ¿ok? Que yo tenga aquí y tercera más 4 veces x cuadrado y primera más 5 coseno de x igual a 0. Esta también es otra, una derivada de orden x, ordinaria, perdón, de orden 3 ordinaria, que solo y depende de x. Cuando yo digo que y depende de x, jóvenes, recuerden esto. En cálculo 1 ustedes vieron de que las funciones f de x la podían escribir como y. Quiere decir que aquí en este caso, y depende de x. ¿Ok? Por esto que está aquí. Ahora, ustedes dirán, profesor, ¿y se puede presentar otro ejemplo de estas? Claro. Por ejemplo, vamos a ver cómo lo escribo. Cuando yo tengo que y enésima, yo lo puedo escribir como ahora una función f minúscula que depende de x, que depende de y de x, que depende de y' de x, punto suspensivo hasta que llego a y aquí tengo que escribir n menos 1. ¿Por qué? Porque el n está aquí, aplicado a x, es decir, como una función que yo pude despejar. Fíjense, aquí yo despejé esta, y aquí está la expresión que al despejarla, esta función f grande pasa de ser f mayúscula a f minúscula. ¿Ok? Aquí pudiéramos tener otros ejemplos.
para que se den cuenta cómo es, que yo pueda tener y segunda que sea igual a 4 veces x por y más el seno de x, o que yo tengo otro ejemplo, donde yo digo y tercera, que va a ser igual a menos 6 veces x y segunda, menos el coseno de x. Recuerden que esta estructura que está aquí, como son ecuaciones diferenciales ordinarias, tiene una equivalencia. La equivalencia es que yo diga el diferencial de y de orden 3 respecto, perdón, de orden 3 respecto de x 3 veces, que va a ser lo mismo a 6 veces x por el diferencial de orden 2 de y respecto de x 2 veces, menos el coseno de x. Esto y esto son equivalentes. Ahora, estas son, fíjense una cosa, estas son las ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿cierto? Pero ahora, a ver, ¿cómo fue que le puse yo aquí? Ecuación diferente, tipo de ecuaciones. A, diferencial ordinaria. Y vamos a colocar por aquí, para llevar el mismo orden, B. Ecuaciones diferenciales, pero ahora en derivadas parciales. En esa ecuación diferencial de derivadas parciales, recuerden que en cálculo 3 yo podía tener una función z que iba a depender de x y de y. En este caso recuerden que z depende de x y depende de y. ¿Qué indica esto? Que yo puedo derivar a z respecto de x respecto de y en forma parcial. Entonces yo puedo obtener la derivada de z respecto de x más la derivada de z respecto de y yo lo puedo igualar a un valor 0. Esto es una ecuación diferencial en derivadas parciales. Este es un ejemplo. Otro ejemplo que pudiera yo tomar aquí es si yo coloco, por ejemplo, la ecuación de Laplace que se utilizó en cálculo 3, que era la derivada de orden 2 de z respecto de x 2 veces, más la derivada parcial de orden 2 de z respecto de y 2 veces, más la derivada parcial de z respecto de... Ah, no, perdón, estoy en dos variables, disculpen ustedes acá. Y aquí esto igual a 0. ¿De qué otra forma pudiera haber ahora? Bueno, pudiera haber una que tenga una ecuación diferencial mixta. Por ejemplo, que yo le diga derivada de z respecto de x más la derivada segunda de z respecto de x 2 veces más la derivada segunda de z respecto de x respecto de y, también la derivada segunda de z respecto de y respecto de x, y eso lo puedo igualar yo a un número, una letra, inclusive hasta el mismo z. Entonces, tenemos, ¿dónde está? En las primeras definiciones, la definición de una ecuación diferencial, donde tenemos que ver que una variable es independiente y otra es dependiente, aquí las tienen, que los tipos de ecuaciones son ecuaciones diferenciales ordinarias, que las vamos a llamar EDOS, cuando la función depende de una sola variable. Y cuando depende de una sola variable, estas expresiones que están acá se pueden escribir como diferenciales totales con la D. Y que también las ecuaciones se pueden escribir como ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. Estas se pueden escribir en los libros como ecuación diferencial parcial. Aparece así. EDP, ecuación diferencial parcial. Y esta es
una ecuación diferencial ordinaria. Esa es la diferencia que aparece en los libros. Y son de esta forma que yo tengo acá. ¿Ok? Vamos ahora a lo que es la definición de orden. Definición de orden. Cuando yo hablo de la definición de orden, jóvenes, me estoy refiriendo al orden de una ecuación, ¿ok? Entonces lo voy a escribir acá. Se llama orden de una ecuación diferencial ordinaria al orden de la mayor derivada que aparece. Voy a subrayar aquí mayor derivada para que no lo olvidemos. ¿Ok? Y voy a definir de una vez aquí lo que se llama como definición del grado. Y lo vamos a subrayar. Entonces, se llama grado de una ecuación diferencial ordinaria al exponente. ¿Ok? Por supuesto, entre paréntesis, los exponentes tienen que pertenecer al conjunto de los números naturales. ¿Ok? Entonces voy a escribir aquí varios ejemplos. En los ejemplos puedo tener, por ejemplo, vamos a escribir aquí el número 1. X al cuadrado y segunda más 2x y primera más 2x igual a 0. Fíjense que en este caso, si uno va a ver, fíjense una cosa, orden y grado. Si uno va a ver aquí, por ejemplo, el orden va a ser este. Y ustedes dicen, profesor, ¿y qué grado? Bueno, resulta que si nosotros lo vemos en perspectiva, lo voy a hacer más finitico por acá para que lo vean. Yo puedo elevar todo esto elevado a la 1. Ese 1 que va a estar aquí es el exponente. Entonces uno puede decir aquí que esto es de... Déjenme arreglarlo, disculpen. Esto por aquí puede decir uno que es de orden 2, que es este. ¿Y qué grado? Grado 1, que es este que está acá. Vamos con un segundo ejemplo para que lo vean. Yo tengo aquí y 1, 2, 3, igual 3 y segunda, menos el seno de x más pi medio. Entonces ustedes dicen, ¿qué orden tiene? Orden 3, que es este. ¿Y qué grado tiene? Grado 1, porque aquí todo esto está elevado a la 1. Una forma de poder visualizar esto, permítanme tomar otra hoja. Es si yo, por ejemplo, yo tengo acá y tercera, y aquí lo elevo al cuadrado. Y yo digo que aquí esto es el coseno de x más i e elevado a la x.
Si ustedes pueden ver aquí, el orden es 3 y el grado es 2. Lo voy a colocar en colores para que lo vean. Grado 2, que es este y este. Y orden, que es 3, que es este y este que está acá. Si uno lo va a escribir de la otra manera, de la forma equivalente como un diferencial, esto mismo se pudiera escribir así: derivada o diferencial de orden 3 de y respecto de x 3 veces. Y todo esto elevado a la 2, igual al coseno de x más i e elevado a la x. Aquí se puede ver claramente que el valor de 3 que está aquí va a representar mi orden y que el valor 2 que está aquí, que es el exponente, va a significar el grado. Ya teniendo eso claro, yo puedo ahora entonces definir lo que es una ecuación diferencial lineal. Entonces digo yo por acá, definición de ecuación diferencial lineal. Lo subrayamos. En esta parte de ecuación diferencial lineal, vamos a escribir es la forma en que se expresan, ¿ok? Es decir, puedo escribirla de esta manera. A sub n, que depende de x, como una función. Entonces digo, diferencial enésima de y respecto de x n veces, más a sub n menos 1, que es una función aplicada a x, por el diferencial de grado n menos 1 de y respecto de x a la n menos 1, más puntos suspensivos, solo 3 puntos. Vamos a hacer el penúltimo y el último. El penúltimo sería, si este es a sub n y este es a sub 1, el penúltimo sería a sub 1, aplicado a x, derivada de y orden 1 respecto de x. Me falta el término último, que sería más a sub 0, derivada de orden 0 de y. Vamos a quitar esto que está aquí. Y vamos a quitarlo todo, vamos a arreglarlo bien. Derivada de orden 0 de y respecto de x 0 veces. Me faltó aquí el x. Y eso va a ser igual a una función que yo la puedo llamar, qué sé yo, g de x. Por supuesto, ¿no? Este último término que yo tengo acá, que lo voy a escribir por acá, el a sub 0 aplicado a x, derivada de orden 0 de y respecto de x0, es lo mismo que escribir a sub 0 de x. ¿Por qué? Porque resulta de que todo este término que está acá, al ser derivada de orden 0, se transforma en la función y. Es decir, que todo esto que está acá se transforma en y. Entonces aquí tengo la forma de expresar una ecuación diferencial lineal, ¿ok? Vamos a escribir unos ejemplos para que los vean.
Por ejemplo, yo puedo escribir aquí derivada de orden 2, este es el ejemplo 1, derivada de orden 2 de y respecto de x dos veces, más 5 veces la derivada de orden y respecto de x una vez, más 7y igual a 0. Esto es una ecuación diferencial, ¿ok? Lineal. ¿Por qué es lineal? Porque el exponente es 1, el del mayor que está acá. Ustedes dirán, profesor, ¿y cómo no es lineal? Una ecuación diferencial no es lineal. Fíjense en esta. Voy a escribir la misma que está arriba. Derivada de orden 2 de y respecto de x dos veces. Y a este lo voy a elevar al cuadrado. Y aquí digo 5 veces la derivada de y respecto de x más 7y igual a 0. Esta que está aquí, voy a anotarlo por acá en rojo para que no nos olvidemos. Esta que está aquí no es lineal. 2 puntos. Basta observar el exponente 2. Esta que está acá. Entonces, esta que está acá no es lineal. Ustedes dirán, profesor, ¿y hay otros casos? Que sí, uno tiene que ir con cuidado analizando todos los casos. Otro caso que no es este, por ejemplo. Si yo tengo x cotangente de y más y segunda igual a x más el seno de x. Esta que está aquí tampoco es lineal. No es lineal. ¿Por qué? Porque basta ver que el argumento de la cotangente de y contiene a la variable y. Entonces, cuando yo tengo una ecuación de este tipo y hay un argumento aquí, en esta expresión, esa no es lineal. Vamos ahora a las soluciones. En las soluciones nosotros lo que vamos a ver es cómo se resuelve un problema. Vamos a suponer que yo tengo un ejercicio que dice, dada la ecuación y segunda más y igual a 0. Pregunto, esta es una ecuación diferencial ordinaria, ¿cierto? Lo podemos colocar por aquí. Ecuación diferencial ordinaria. ¿Qué grado tiene? Grado 1. ¿Y qué orden tiene? Orden 2. Orden 2, como está elevado a la 1, grado 1. Entonces, dada esta ecuación diferencial, verificar si y igual al seno de x es solución. Entonces uno dice, bueno, resulta de que yo tengo aquí y segunda más y igual a 0. Entonces yo tomo esta expresión que está aquí y la escribo aquí. Y digo, la voy a derivar. La escribo entre paréntesis y la derivo.
Al derivarla me queda que I' va a ser igual. Derivada del seno, coseno de X. Pero como yo necesito la derivada segunda, entonces digo, vuelvo a derivar. Es decir, que tomo el coseno de X y yo lo derivo. Cuando yo derivo el coseno de X, esto me queda que es el menos seno de X. Ahora, si nosotros observamos, Y segunda, que está aquí, me dio esto. Y sola me dio esto. ¿Qué indica esto? Que si yo tengo por acá Y segunda más I sin derivar igual a 0, y yo sustituyo lo que me dio aquí, que fue el menos el seno de X, y le sumo I, pero I es el seno de X, eso me da como resultado 0. ¿Por qué? Porque al tener menos seno de X me queda que 0 igual a 0. ¿Qué indica esto? De que I igual al seno de X es solución. ¿Ok? Ahora, uno pudiera decir, profesor, y si yo ahora tengo que I es igual al coseno de X, bueno, derivamos. Al derivar me queda que la derivada del coseno es el menos seno de X. Y cuando yo vuelvo a derivar esto, Y segunda, me queda que esto es menos el coseno de X. Fíjense que si yo ahora sustituyo en la ecuación original Y segunda más I igual a 0, sustituyo lo que me dio con lo que tengo, me va a quedar que I segunda vale menos el coseno de X, que es este. Y si le sumo I, que es este, me va a quedar que 0 es igual a 0. ¿Qué indica esto? De que I igual al coseno de X también es solución. Entonces de aquí yo puedo concluir algo muy importante. Entonces, se puede concluir que, dos puntos, la ecuación Y segunda más I igual a 0 tiene solución general dada por I igual C sub 1 seno de X, C sub 2 coseno de X, donde C sub 1 y C sub 2 son valores que pertenecen al conjunto de los números reales, es decir, que son constantes. Y una forma de poder verificar eso es hallando la derivada. Es decir, que I' va a ser igual. Si ustedes ven y yo derivo, aquí aplicando la regla del múltiplo constante, me quedaría que esto es C sub 1 coseno de X, más aplicando la derivada del coseno, y como esto es constante, regla del múltiplo constante, me queda que esto es menos C sub 2 seno de X. Ahora, toda esta expresión yo la vuelvo a derivar. Al volverla a derivar, orden 2, me queda que esto es menos C sub 1 seno de X. Este menos con este más me queda menos C sub 2 y la derivada del seno es el coseno de X. Ahora, resulta que toda esta expresión que está aquí, yo la tengo que sustituir aquí. Entonces me queda que menos C sub 1 seno de X menos C sub 2 coseno de X más, y le tengo que sumar I, pero I es C sub 1 seno, C sub 2 coseno, C sub 1 seno, C sub 2 coseno, eso debe dar 0. Y por supuesto ustedes pueden ver de que este simplifica con este simplifica con este,
Y le va a quedar finalmente que 0 igual a 0. Conclusión, y igual a c sub 1 seno de x más c sub 2 coseno de x es solución general. ¿Por qué general? Bueno, porque cumple para cualquier valor de estas expresiones que está dada acá. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, por hoy lo vamos a dejar hasta aquí, para no agobiarlos mucho. ¿Ok? Para que se vayan. ¿Sí? ¿Tiene la posibilidad de subir lo que acaba de escribir a alguna parte para Sí, que sí. los que En el vinieron? mismo chat va a aparecer un PDF que se va a llamar resumen del día. Ya, vale, profe, gracias. Ok. Volvamos acá. Vamos a parar la grabación. Vamos a ver. A tener la grabación.